Extra urgente. Alan Dershowitz dice: la inmunidad es necesaria. Cuestión de grado. El patriota reacciona a la decisión de inmunidad. Dice: la apelaré. El patriota tomará una decisión sobre la recomendación del Comité Nacional Republicano un día después de las primarias de Carolina del Sur. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El Poder Judicial está potencialmente cometiendo un error constitucional al rechazar toda inmunidad presidencial, pero la Corte Suprema podría intervenir para proteger ese principio de nuestra democracia, según el experto en derecho Alan Dershowitz. El tribunal está totalmente equivocado cuando dice que esencialmente nadie está por encima de un proceso penal. Los senadores sí, nuestros senadores y congresistas no pueden ser procesados por cosas que dijeron e hicieron en el Senado o en la Cámara de Representantes, dijo Dershowitz en un medio. Después de que un panel del circuito de D.C. de 3 jueces dictaminara que la inmunidad del patriota terminó cuando dejó el cargo, dijo Dershowitz el día de ayer, después de que un juez penal del circuito de D.C. de 3 jueces dictaminara que la inmunidad del presidente patriota terminó cuando dejó el cargo. Incluso los jueces tienen cierto grado de inmunidad, por lo que no debería sorprender que los presidentes tengan cierta inmunidad. La cuestión, como ocurre con los senadores y los jueces, es cuánta inmunidad, por lo que es una cuestión de grado. Según Dershowitz, la utilización de la ley como herramienta contra el patriota y el sesgo político en el Poder Judicial se ha vuelto demasiado aceptada hoy en día. Vivimos en una época en la que ya nada es una cuestión de grados. Todo es simplemente elegir bando, dijo. Y este tribunal tomó partido y decidió que iba a ser parte de la mentalidad de conseguir al patriota y escribir una opinión muy poderosa, una opinión unilateral, exponiendo esencialmente el caso contra cualquier inmunidad. Y veremos si la Corte Suprema hace lo mismo. La promesa inmediata del patriota de apelar irá potencialmente a la Corte Suprema, pero esa Corte tendrá que tomar una decisión sobre si intervenir antes del juicio iniciado por el fiscal especial Jack Smith o permitir que el jurado de Washington, D.C. siente un precedente estadounidense escuchando el caso que se debería esperar que presente el equipo legal del patriota. El patriota ha argumentado durante mucho tiempo que su impugnación en las elecciones presidenciales del año 2020 era una función de los deberes presidenciales oficiales y por lo tanto estaba protegido por la inmunidad presidencial constitucional. Sospecho que la Corte Suprema negará la revisión, lo cual es muy probable. O si aceptan el caso, habrá opiniones muy divididas, dijo Dershowitz. No creo que sea unánime. En última instancia, esta lucha que se desarrolla a corto plazo se trata de que el Departamento de Justicia de Joe presione el caso contra su principal rival político, el patriota, antes de los comicios versus el patriota que lucha por aplazar el caso para retrasar el juicio hasta después de los comicios. Ganarle al reloj. ¿Recuerdan ese programa de televisión? De eso se trata estas órdenes judiciales. Si se puede o no conseguir un juicio antes de los comicios o si el juicio se realizara después de las elecciones, dijo Dershowitz. Ese es el nombre del juego. La audiencia ante el Tribunal de Circuito de D.C. hizo evidente el fallo unánime el día de ayer, según Dershowitz, pero tanto los abogados del patriota como los fiscales estadounidenses fueron demasiado lejos en sus argumentos a favor y en contra de los principios básicos de la inmunidad presidencial constitucional. No es ninguna sorpresa. Todo el mundo sabía que adoptaría por unanimidad tan pronto como oyéramos el argumento oral, dijo Dershowitz. Ambas partes del argumento fueron demasiado lejos. El lado del patriota fue demasiado lejos al sugerir que incluso si un presidente ordenara instar a su oponente, este sería inmunizado.
y el otro lado fue demasiado lejos al decir que esencialmente nada está inmunizado. La realidad constitucional se encuentra en un punto intermedio, según Dershowitz. Sospecho que la Corte Suprema, si toma el caso, dividirá la diferencia y dirá que hay ciertas acciones que están sujetas a inmunidad y otras que no, continuó. La cuestión en este caso ahora es realmente el momento oportuno, porque el Tribunal de Apelaciones ha dado un tiempo limitado para intentar conseguir una suspensión del Tribunal Supremo. Una suspensión requeriría 5 de los 9 votos de la Corte Suprema, mientras que una mera revisión requeriría solo 4 votos, dijo Dershowitz. Así que si el tribunal consigue que 4 personas revisen el caso, probablemente se concederá un aplazamiento, pero no es seguro, concluyó. Está enfrentando presión, pero por supuesto, puede resistir la presión simplemente negando la revisión. Mire, esto no tiene precedentes en ambas partes. Ningún presidente ha sido acusado jamás después de haber dejado el cargo, y ningún presidente ha reclamado jamás inmunidad. De otro lado, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló en contra del presidente patriota. La decisión dice: hemos equilibrado los intereses afirmados por el presidente patriota en la inmunidad ejecutiva con los intereses públicos vitales que favorecen que se permita que continúe este procesamiento. La Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. de Estados Unidos dictaminó el 6 de febrero que el presidente patriota no era inmune al procesamiento por la conducta que el Departamento de Justicia DOJ incluyó en su acción relacionada con los hechos del 6 de enero del 2021. Hemos equilibrado los intereses afirmados por el presidente patriota en la inmunidad ejecutiva con los intereses públicos vitales que favorecen que se permita que ese procesamiento proceda, dice la decisión. Concluimos que las preocupaciones de política pública, especialmente según lo iluminado por nuestra historia y la estructura de nuestro gobierno, obligan a rechazar su reclamo de inmunidad, en este caso, agregaron los jueces, citando precedentes. La apelación fue escuchada por los jueces Karen Henderson, Michael Childs y Florence Pan. La decisión fue unánime. El patriota respondió a la decisión diciendo que apelaría. De otro lado, el patriota confirmó sus planes de opinar sobre el liderazgo del asediado Comité Nacional Republicano RNC, por sus siglas en inglés, un día después de las próximas primarias republicanas de Carolina del Sur, en una publicación el día lunes, después de haber hecho comentarios sobre un cambio de liderazgo con María Bartiromo. El patriota ha comenzado el año haciendo malabarismos con las fechas reñidas de las elecciones y los tribunales en enero, mientras mantenía una gran ventaja en las encuestas. Este mes incluye primarias en Nevada, Michigan y Carolina del Sur, pero el patriota y otros, incluida la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, han opinado que las primarias efectivamente han terminado. Las cosas pintan muy bien en la carrera presidencial de este año contra Joe. Tenemos ventajas en muchos casos sustanciales, en prácticamente todas las encuestas directas, escribió el patriota en su red social. Las primarias parecen haber terminado, pero la próxima semana iré a Carolina del Sur para acabar con un candidato muy impopular. Compartió planes para viajar a Nevada y Michigan y reiteró que el apoyo de la señora McDaniel le había ayudado a ganar Michigan durante su primera carrera. En mi exitosa campaña en 2016, el estado de Michigan realmente salió adelante, la primera vez en décadas que lo ganó un republicano, y estaba encabezado por mi amiga Ronna McDaniel, escribió. Ronna es ahora directora del RNC. Y el día después de las primarias de Carolina del Sur, tomaré una decisión sobre mis recomendaciones para el crecimiento del RNC. En la entrevista de un medio, el patriota dijo que probablemente habría cambios en el liderazgo del RNC, pero inició sus comentarios diciendo que no tenía nada que ver con el RNC. El partido anunció recientemente su peor año de recaudación de fondos en una década y una serie de derrotas republicanas el año pasado, junto con los debates presidenciales republicanos mal vistos, a los que el patriota no asistió, han generado mucho que criticar.
Los llamados a la renuncia de McDaniel se intensificaron en noviembre, después del tercer debate, y ella respondió pidiendo unidad en el partido mientras la nación enfrenta un año de elecciones generales. La señora Bartimoro preguntó al Patriota sobre la falta de fondos del RNC y dijo que no parece tan fuerte, especialmente en comparación con lo que están recaudando los demócratas. Cuando se le preguntó directamente sobre la señora McDaniel, el Patriota mencionó que a ella le fue bien en Michigan cuando ganó el estado en 2016. Creo que al principio le fue bien en el Comité Nacional Republicano, dijo. Yo diría que ahora mismo probablemente se realizarán algunos cambios. A finales del mes de enero, el Comité Nacional Republicano se disponía a revisar un plan que respaldaría al Patriota como candidato presunto y concentraría recursos en derrotar a Joe en las elecciones generales. El Patriota respondió en una publicación de su red social, escribiendo en mayúsculas que no deberían seguir adelante con este plan por el bien de la unidad del partido. La resolución fue retirada poco después. Desde entonces, la mayoría de sus rivales para la nominación del partido se retiraron y lo respaldaron, dejando a la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, como su única rival principal. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.